¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Estamos en la semana de la programación. Ya sabéis que si queréis disfrutar de esta semana solo tenéis que seguirme en este podcast en el instagram.com/preparadoredufis y lo más importante, apuntaros en el link de la descripción y así disfrutar de la clase del domingo que voy a intentar aportaros. Y un poco va a ser el culmen de esta semana en el que vamos a tener 7 episodios, entre 7 y 8 episodios, para que mejoréis vuestra programación, para que tengáis la perspectiva más grande y sobre todo mayor visión de lo que podéis llegar a hacer. Y hoy estaba hablando con un compañero que me decía, es que tengo un montón de miedos. Tengo miedo a que no guste mi programación, tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a no dar la talla. Y le he dicho, tú estás siguiendo la semana de la programación, ¿no? Es de hecho un compañero de carrera que después me descubrió y no sabía que era yo. Y bueno, le he dicho, creo que antes de la semana de la programación te tienes que centrar en estos 2 podcasts. Y justo le he pasado los audios de las creencias. Es fundamental. Muchos de vuestros miedos y de vuestras dudas están fundamentados en una falta de confianza, en una falta de amor propio en relación a los recursos que vais a presentar o a las metodologías. Si os digo la verdad, yo en ningún momento pensé que no iba a poder. Yo en ningún momento pensé que no le iba a gustar al tribunal, que iba a aburrir al tribunal. Pero no porque confiaba en extremo en mis cualidades o en mis características de la programación y en mis propuestas, sino que estaba tan enfocado a mejorar día a día, tan enfocado a mejorar semana a semana, que esos miedos ya llegarían, y si llegan, pero es que no tengo tiempo. Es cambiar un poco el enfoque. Muchos opositores y opositoras, para mí que no soy expósito, pero me han enviado mensajes, en torno a 10 o 11 opositores diciendo lo mismo, un montón de miedo respecto a voy a aburrir al tribunal, tengo miedo a no enganchar al tribunal, tengo miedo a que el tribunal bostece o que el tribunal se aburra con mi intervención. Tengo miedo a no emocionar al tribunal, a no engancharlo, a que no participe, a que no interactúe. Bueno, son distintos miedos, pero el fundamental es que vuestra idea no llegue como la tenéis en la cabeza o simplemente por falta de confianza pensar que no voy a dar la talla. Y es que tenemos que cambiar la perspectiva, sobre todo el enfoque respecto a la programación y respecto a la oposición. Yo no creo en mis metodologías, yo no creo en mi programación, yo no creo que voy a emocionar al tribunal. ¿Por qué? ¿Por qué no lo creo? Quizá no lo crees porque no estás dando todo lo posible. Porque donde hay miedo, donde hay falta de resultados, donde hay falta de confianza, en muchas ocasiones hay falta de trabajo también. Y en vez de preguntarnos tantas veces, ¿aburriré al tribunal? ¿Emocionaré al tribunal? ¿Por qué no nos preguntamos qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para tener buenas metodologías? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi exposición oral? Quizá me falta formación, quizá me falta aprendizaje, quizá me falta validar aquello que he propuesto. ¿Y cómo lo hago? Mira, para empezar, muy sencillo. Hay un montón de libros sobre metodologías de tu especialidad, pero un montón, en la mayoría, al menos en las grandes especialidades. La mayoría de las personas no leen, esto es así. Entonces es tu oportunidad. Si seleccionas esos libros de metodologías activas o esos libros de programación que la gente de normal no se lee, puedes decir, me voy a leer uno a la semana, uno cada 2 semanas y voy a extraer ideas. Pero no solo extraer ideas y no solo sacar conclusiones, sino aplicarlas. ¿He visto esta metodología? Voy a aplicarla. No sé si será verdad, porque este es otro miedo, no sé si será realista a la hora de llevarlo a la programación, si el tribunal va a ver que no he sido profesor o no he sido docente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues preguntar. ¿Has hecho prácticas? Pregunta a esos profesores que son tus amigos. Con todos los referentes que hay en Instagram, en Facebook, en las redes, ¿por qué no preguntas a alguien? Pregúntale, pero sé curioso, intenta aportar, intenta implicarte en el proceso y llévalo al papel. Yo tengo miedo a aburrir al tribunal, tengo miedo a no emocionar al tribunal. ¿Por qué? ¿Me falta recursos? ¿Me falta formación? ¿Me falta aprendizaje en algún punto y me veo más limitado al respecto? Pues actúa. Otra forma de actuar, tenéis un montón de influencers educativos en las redes sociales de igual manera. Preguntarles a ver si os contestan, intentar llevar sus recursos o metodologías estrella a vuestra programación.
pero siempre personalizado y siempre dándole vuestra visión al respecto. Ve más allá, sé curioso, sé curiosa, intenta mejorar, intenta ver qué puedes hacer más. Por ejemplo, yo me acuerdo que para la programación había un punto que no me sabía muy bien, el de la atención a la diversidad, no sabía cómo enfocarlo, y después de preguntar en la academia, después de preguntar a gente que había opositado, pues sus respuestas no las vi aplicables. ¿Qué hice? Pensé donde había hecho las prácticas, me acordé de mi tutora, que me acuerdo que teníamos una clase muy muy diversa, y lo que hice fue muy sencillo, preguntarle cómo está y decirle, ¿me puedo pasar esta semana? Te quiero hacer una serie de preguntas y me apetece también saludar a los otros profesores y ver cómo está el colegio. Y claro, y me dijo que sí. Entonces me preparé la visita y me preparé una serie de preguntas y estuve con ella toda la mañana. Cuando tuvimos así un ratito más descansado y más relajado, pues le empecé a hacer preguntas, me empezó a contar su proyecto, me empezó a contar las adaptaciones que llevaba con la clase, me empezó a dar cuadernos. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió luego? Que uno de los puntos que menos manejaba pasó a ser uno de mis puntos estrella, por el número de adaptaciones, por las adaptaciones en sí que no eran tan comunes, porque eran realistas, porque me dio cuadernos, me dio recursos. Y claro, yo podía hablar desde la experiencia y desde saber que había funcionado, y no solo eso, sino que ahora uno de los puntos que menos manejaba se convirtió en el epicentro de la programación y en decir, mira, creo que lo puedo proteger y lo puedo defender muy muy bien. ¿Y qué ocurrió? Que la mayoría de gente, en este caso, como era año de oposiciones, no quedaba tanto tiempo, pues siempre decía, es que yo no tengo tiempo de hacer esas cosas. Igual es una inversión, igual no has perdido una mañana, igual has aprovechado una mañana para tener recursos. Y bueno, y me acuerdo que me dio metodologías que ya ni me acordaba que hacía, una serie de rutinas que intenté implementar desde mi especialidad, porque la mujer era tutora, yo no soy tutor, yo era especialista. Entonces, como que ese pensamiento lateral de llevar cosas de algo genérico a la especialidad me vino muy bien. Y bueno, en definitiva es pensar un poco fuera de la caja, pero intentar buscar soluciones. Tenemos libros, tenemos vídeos, tenemos la necesidad de formarnos cada semana, porque os aseguro que entras en una inercia de ideas. Si tú cada semana te formas, no te estoy hablando de cursos y pagar siempre cursos, que también es una opción y hay cursos muy potentes, sino pues mirar en la red, escuchar podcasts, estructurar todas las imágenes y recursos que cojas de las redes sociales para que luego puedas acceder con facilidad a ellos. Tienes un montón de facilidades, pero muchísimas. Y te aseguro que la mayoría de gente no sabe interpretarlas y no sabe utilizar ese filtro para llevarlas a su programación. Es muy complicado aburrir al tribunal entrando en esa dinámica de querer mejorar cada uno de los puntos, de todas las semanas aprender algo bastante grande en relación a metodologías, en relación a estilos de enseñanza, en relación a lo que sea. Pero si todos los días aprendes y puedes mejorar algo, te vuelves imparable. Y tengo un podcast de por qué pienso que saqué un 10 en la programación, y una de mis sensaciones fue que era un formador. También poneros esas gafas de que el tribunal está aburrido de escuchar siempre lo mismo. Programaciones copiadas, metodologías como estrella pero sin darle una vuelta y adaptándolas a tu clase y dándoles tu perspectiva de tu hilo conductor. Están aburridos de escuchar todo el rato lo mismo. Cuando llega una persona que se ha formado y tiene recursos y transmite compasión, transmite sin nervios, que no se le noten mucho, pues el tribunal lo agradece y el tribunal también quiere aprender. Pensar que el único beneficio de ser tribunal son los aprendizajes que te puedes llevar de los opositores. Si sois empáticos en ese punto, el tribunal lo va a agradecer. Y como os digo, yo me acuerdo que me empezaban a preguntar, yo presentaba proyectos y me empezaban a preguntar, ¿y eso cómo es? ¿Y eso cómo lo llevas? No conocía esa metodología. Y es romper el patrón de están hartos de escuchar la legislación, están hartos de escuchar los típicos juegos, los típicos ejercicios. Hay muchas formas de pensar fuera de la caja, de buscar metodologías, por ejemplo, en otros países. Hay referentes educativos en otros países. No todo el mundo lo va a hacer. No todo el mundo gasta el tiempo de decir, está en inglés, no puedo. Bueno, hay traductores. Hay un montón de oportunidades. Pero no están regaladas. Las oportunidades vienen para las personas que buscan, que son curiosas, que quieren mejorar, en definitiva que son proactivas. Las oportunidades no aparecen por arte de magia,
y ninguno es creativo por arte de magia. La creatividad viene cuando estás formándote continuamente, cuando estás viendo cómo puedes mejorar, cuando estás leyendo cada día, cuando estás preguntando a tus referentes. Yo tengo profesores referentes. ¿Por qué no les preguntas a ellos? Que siempre hacen las cosas bien. Y esto lo quiero enlazar con el realismo. Otro de los miedos del opositor y la opositora que está haciendo la programación es que se bloquea o se paraliza porque piensa que sus propuestas no son realistas. De hecho, sí que es verdad que algunos opositores en ese punto le han bajado la nota, porque han llevado propuestas que no se pueden llevar a cabo. Pero la mayoría de veces es por falta de trabajo. Me contaba el otro día una opositora que cuando presentó su programación le bajaron bastante la nota porque había temporalizado mal. Y eso es falta de leerse el decreto, falta de mirar la convocatoria, falta de ajustarse a lo que se te pide. Y muchas cosas de este tipo se pueden solucionar analizando bien el decreto o contratándome, ya sabes, preparador edufis. Bueno, es broma. Pero quiero decir, el realismo se puede buscar formándote una vez más, leyendo los documentos en los que se basa tu actuación docente y por otro lado preguntando a profesores que estén en activo, preguntando a maestros que estén en activo, preguntando a referentes en Instagram que sepas que tienen la plaza. Es que para eso son las redes sociales, no son para ver las publicaciones con más likes, no son para ver historias en modo piloto automático, son para mejorar tu día a día. Y aquí otro consejo, aunque tengas un preparador, aunque tengas una academia que te sustente, aunque tengas lo que tengas, no te fíes al 100% de lo que te dice. Intenta buscar coherencia a aquellas cosas que te presenta, a aquellas cosas que te dice que son así, porque de esa manera si te pregunta el tribunal vas a saber contestar. Y el tribunal muchas veces hace preguntas simplemente porque igual no entiende una metodología o quiere lucrarse de esos recursos que le gustan. Entonces no hay que tener miedo. Si tú has hecho la programación, si tú entiendes cada uno de los puntos, si las unidades didácticas son únicas y las has trabajado, miedo ninguno. ¿Pero qué ocurre? La mayoría de los miedos vienen por falta de trabajo. Tanto a nivel mental, de paralizarse en las dudas, de paralizarse en el análisis, de paralizarse en todo, como a nivel de trabajo puro y duro. Entonces, tenemos ahora tiempo para crear productos únicos, para pensar fuera de la caja, y cuando dices, voy a aburrir al tribunal, otro consejo muy sencillo. ¿Quién te gusta como ponente mucho? ¿Quién te gusta o qué charla TED te encanta? ¿Qué persona que sigas en YouTube te inspira muchísimo? ¿O a qué formación has ido de alguien que te inspire? Seguro que tienes a alguien en mente. Pues de esa persona intenta verte una charla y no apuntar lo que está diciendo, sino apuntar cómo lo está diciendo y por qué piensas que capta la atención del público, por qué piensas que es ameno, por qué piensas que no te aburre. E intenta extrapolarlo a lo que tú estás haciendo. Verás que hay una serie de ítems, como la actitud, como el lanzar preguntas retóricas, como el no centrarse en los datos y en las características del producto, sino en las emociones que hay detrás, en las vivencias, en hacerlo práctico, en buscarle una aplicabilidad. Todo eso se puede transferir a la programación y se puede transferir a la propuesta didáctica. Pero nos hemos de sentar, hemos de coger aire y decir, toca trabajar. Pero ya os digo, tenéis que ser tremendamente críticos con vosotros, pero no críticos de parálisis, de no voy a poder, sino críticos de decir, ¿qué puedo mejorar? Y voy a hacer esto y esto para mejorarlo. ¿Por qué os digo esto? Porque ya os conté en otro de mis podcasts que había en mi academia un opositor, bastante mayor, la verdad, que nos expuso la programación. Y todo el mundo le dijo que estaba bien. Todo el mundo le dijo, yo la he visto bastante bien, y él pidió críticas, ¿no? De verdad, a mí no me hace bien que me digáis que está bien porque el tribunal sé que va a ser más complicado, sé que me va a exigir más, yo necesito que me hagáis críticas constructivas. Y la verdad es que ese opositor no había hecho una buena exposición. Lo había hecho muy lineal, no había cambiado el tono de voz en ningún momento, no se veía esa pasión por la enseñanza, se le notaba extremadamente nervioso. Una serie de aspectos que más allá del contenido no lograba que conectases con él, o al menos no lograba que estuvieses atento. Y eso que el chico tenía hilo conductor, el chico tenía buenos recursos, pero es que no es todo. Y claro, la gente en sí, la mayoría,
le das igual. Y esto quiero que lo tengas claro. Si tú no quieres mejorarte y no haces por mejorarte, el resto no va a hacer porque mejores. Y más otros opositores. Claro, yo me acuerdo que en mi academia habían opositores que lo tenían en el mismo tribunal. Pues está bien, claro, si haces esa exposición y yo la hago un poco mejor, voy a tener mejor nota. En ese sentido, quiero que espabiléis, sepáis cómo podéis hacer las cosas mejores y si tenéis dudas aún al respecto, preguntarme. Pero cambiemos ya el paradigma de voy a aburrir al tribunal, no voy a emocionarle, no voy a engancharle a ¿qué puedo hacer para revertir esa situación? Y una lista con todas las cosas que puedo hacer. Y cada día, cada semana, cada mes me programo y me planifico para ello. Otro miedo que me planteaba una opositora era el de que tenía muy buenas ideas en la cabeza, es que lo estoy diciendo de memoria, tenía buenas ideas en la cabeza, pero notaba que cuando exponía, esas ideas no calaban igual a su tribunal familiar o cuando se grababa. Que no las expresaba como ella las tenía en la cabeza. Y es que esto es fundamental. La idea en sí no vale nada. Lo que vale es cómo la vendas, cómo la ejecutes. ¿Cómo puedo mejorar esto? Trabajando la comunicación no verbal. ¿Cómo trabajo la comunicación no verbal? Grabándome y ver qué puedo mejorar. Y cada día un poquito mejor. Cambios de voz. Utilizar el hype, el cebo. Esto es muy importante. Y ahora en unos minutos vais a ver cómo la gamificación es una de las metodologías que más implican al alumnado. Y no lo digo yo, sino lo dicen estos resultados. Un poco jugar con los cambios, jugar con los silencios, jugar con la pasión. Como no estés enchufadísimo, va a ser muy complicado que esa idea llegue. Más allá que sea muy buena. Tienes que creértela, tienes que enamorarte. Y sobre todo, para no estar nervioso y nerviosa, que esto ya os lo he dicho en otras ocasiones, es fundamental que no te centres en ti. Céntrate en todo el valor en forma de recursos, actividades, metodologías, pasión que se va a llevar el tribunal. Y esto ha sido todo. Cualquier tipo de duda la podéis dejar en el canal de iVoox y sin ningún tipo de problema intentaré solucionarla, véase tipo podcast o véase en forma de respuesta. Entonces, hoy es un cambio mental lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a trabajar de verdad, vamos a empezar a ser curiosos, depende de nosotros y puedes hacerlo. Es que, ¿por qué no? Otras personas lo han hecho, otras personas que igual son menos inteligentes que tú, incluso menos trabajadoras, ¿por qué tú no? Vale, por fin se ha ido Diego. Soy el señor en movimiento aprendo. Quiero deciros que lo más importante a la hora de exponer, que no os cuenten tonterías, es llevar náuticos. Hay una correlación directa entre llevar náuticos y sacar una muy buena nota en la exposición. De verdad que no es para tanto. Sonreír, hacedlo bien, transmitir pasión, trabajar, y es que lo podéis hacer. Es más sencillo de lo que parece. Complicado quizá es hacer una cirugía y cambiar lo que hace el doctor Cavadas. Lo que hace el doctor Cavadas de poner una mano en la cadera para que se irrigue y luego ponerla en otro sitio, eso es una locura. Pero hacer una exposición oral, pues bueno, mejoraremos, la haremos muy bien, tendremos plaza y a otra cosa.